Dios bendiga a todos en esta nueva oportunidad que el Señor nos concede para estudiar la palabra. Y vamos a ver hoy lo que tiene que ver con la vida de un religioso, con lo que representa estar en la iglesia, pero no haber tenido un nuevo nacimiento o mantener una apariencia de piedad o de cristiano. En otras palabras, ser un religioso. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 26, Pablo se encuentra frente al rey Agripa y relata su conversión y le comparte todo lo que ha vivido en el Señor. Y en ese capítulo, en el versículo 24 en adelante, leemos lo siguiente: y diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Amén y amén. Y responde Pablo de la siguiente manera: quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como soy yo, excepto de estas cadenas. Y qué tremendo es esto, porque hoy nos encontramos que hay muchas personas que van a la iglesia, que cantan alabanzas, que leen la palabra, que conocen la palabra, que creen la verdad, pero no han dado el paso definitivo. En otra expresión coloquial estamos hablando que son religiosos, que son casi cristianos. Lo insólito de esto es que delante de Dios un casi no vale. Dios quiere personas nacidas de nuevo, comprometidas, conocedoras y hacedoras de su palabra. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos ofrece hoy de estudiar su palabra, de meditar en ella y de creer cada vez más y más en Él. Amado Señor, te alabamos y te bendecimos y te adoramos y te exaltamos por todas las cosas hermosas y maravillosas que hacen con nosotros. Oh Dios, instrúyenos en el camino, vivifícanos en tu palabra y enséñanos, Señor, a entender la importancia de tener un verdadero compromiso, de experimentar un nuevo nacimiento para poder entrar en la dimensión de gloria donde tú necesitas que estemos y a donde tú quieres llevarnos. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo. Amén y amén. Entonces, como les decía, Pablo se encuentra frente a este rey. Está en condición de reo. Lo llevan delante de él a hablar y a contar todo lo que ha pasado y por qué él predica la palabra y por qué él alborota al pueblo. Y él narra todo, y me gustaría que leyera todo el capítulo 26, narra todo lo que concierne a su conversión. Y el rey Agripa y su asistente Festo lo oyen detenidamente, y cuando lo escuchan, entonces concluyen lo siguiente: si seguimos oyendo a este hombre, nos va a convencer de ser cristianos y no queremos. Suena bonito, suena cierto, no discuto esa verdad, pero no quiero dar ese paso. Y así hay muchos cristianos. Llegan a la iglesia con un problema, se ora por su problema, por su necesidad. Dios responde y se mantienen allí, pero no tienen la más mínima intención de agradar a Dios. La verdad, lo que los ha traído allí, lo que los sostiene allí, es que encontraron como una salida, como una respuesta a todas sus necesidades. Y es que desde que el Evangelio apareció en el mundo, son muchos los que casi son persuadidos de ser cristianos. Y lo triste de todo es que, como les decía al comienzo, en Dios los casi no valen. Y hoy veremos dos aspectos importantes de lo que es tener un nuevo nacimiento. Lo primero que quiero que entiendan de parte del Señor, qué es ser un casi cristiano. Y en segundo lugar, qué es ser un verdadero cristiano. Empecemos con estudiar qué es ser un casi cristiano, o un religioso, o un tibio.
Y esto se muestra con un compromiso mundano. Y este compromiso tiene que ver con que respeta siempre y cuando me convenga. Entonces, mi compromiso es relativo o depende de las circunstancias. Y esta honestidad enseña que no se debe robar, ni se debe ser injusto, ni se debe maltratar al prójimo, ni cometer delito alguno. Cumplir con sus deberes y respetar los derechos de los demás. Y en la medida de lo posible, no deber nada a nadie. Y muchos mundanos e impíos son respetuosos de la justicia y defienden la verdad. No aceptan calumnia alguna del prójimo y no están de acuerdo con las mentiras y el engaño. Y muchos también son movidos a misericordia y hacen buenas obras de caridad, reparten comida al hambriento y ayudan al necesitado. En general, dan al pobre de lo que en realidad a ellos les sobra. La honestidad mundana incluye todas estas cosas y estos se presentan como buenos y dicen, si yo no le hago daño a nadie, o sencillamente se sienten como casi cristianos, pues lo único que me falta es ir al culto y dar mis diezmos. Pero Dios espera un compromiso mayor. Y es que el nuevo nacimiento tiene que ver más con una nueva conducta, con una nueva manera de pensar y de actuar. En segundo lugar, otra cualidad de ser casi cristiano es la apariencia de piedad. En 2 de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 5 leemos lo siguiente: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y esa falsa piedad que hace parecer que es un verdadero seguidor de Cristo es lo que muchos tienen. El tibio no hace nada, óigame bien, que el Evangelio prohíba. No toma el nombre de Dios en vano, bendice y no maldice, no jura, sino que sus palabras son sí, sí y no, no. No profana el día del Señor, también evita el adulterio, la fornicación y la impureza. Óigame bien, y se guarda de toda palabra o de toda mirada que vaya en esa dirección. Evita toda palabra ociosa, no hace nada indebido y no da muestras que de verdad el Señor no está con él. No murmura, no critica, no se burla de nadie. En resumen, se abstiene de toda conversación que no edifique y busca agradar al Señor en todo. Se abstiene del vino en el cual hay disolución, también se abstiene de festines y glotonerías, evita en lo posible peleas y contiendas y buscan en general vivir en paz con todos. Si sufren injusticia, no buscan vengarse y no pagan mal por mal. No es murmurador ni pendenciero, tampoco se burla de las faltas o debilidades del prójimo. No lastima a nadie premeditadamente, aplica lo siguiente: lo que no quiere que se haga contigo, no lo hagas a otro. Se esfuerza y trabaja mucho por hacer el bien. Es buen amigo y se cuenta con él en todo momento. Es esto o cualquier cosa lo que lo mueve a hacer siempre el bien con todos. Reprende a los malos e instruye al ignorante. Anima a los buenos y fortalece a los afligidos. Despierta y anima a las personas que se encuentran en estado de pereza y a los que duermen. También exhorta a los que son salvos por fe con el propósito de que honren a Cristo en todo. Quien tiene la apariencia de la piedad también usa los medios de la gracia, o sea, alaba, ora, ayuna, lee la palabra de Dios. Asiste regularmente a la casa de Dios y muchos vienen a exhibir su riqueza, su figura, y otros en el culto se duermen o se van con sus pensamientos a otro lugar mientras se expone la palabra de Dios. Pero para ellos lo importante es estar en la iglesia y se vuelve su relación con Dios como un amuleto, porque ellos saben que en la presencia de Dios, en el buscar a Dios, hay bendición, pero hasta ahí quieren llegar. Todo lo hacen por compromiso, todo lo hacen por conveniencia. No hay la actitud de un verdadero nacimiento. Su preocupación y su afán no llegar al reino de los cielos es tener una buena apariencia, tener una buena vida y en lo posible con el mínimo de problemas.
y saber que cuando tengo una necesidad y cuando estoy frente a una circunstancia adversa, yo pueda recurrir a Dios, yo pueda estar en medio de la zarza ardiente y pueda recibir el calor de la oración y del favor de Dios sobre todas las cosas en las que me encuentre. Esto es lo que vive y lo que busca un casi cristiano, alguien que tiene apariencia de piedad, alguien que va a la iglesia, que está en el culto, que alaba y adora a Dios, pero no ha tenido la experiencia de un nuevo nacimiento. También el casi cristiano, en su relación con la mesa del Señor, la hace liviana y descuidadamente. En la oración familiar y en la oración privada también se hace con una aparente piedad, pero no hay sinceridad ni compromiso en todo lo que hace. La sinceridad genuina es lo que muestra una verdadera entrega, nacido de un nuevo nacimiento. Y es que un verdadero cristiano deja de pecar porque es ahora Cristo el que vive en él. Mientras que el religioso deja de pecar por temor a un castigo. Un hipócrita es aquel que se abstiene de hacer lo malo o se abstiene de pecar por temor al castigo o miedo por lo que otros puedan decir o pensar de él. Un casi cristiano está muy preocupado por su apariencia, pero no por un cambio genuino y auténtico. Un verdadero cristiano es sincero y tiene un deseo ferviente de servir a Dios y tiene convicción para vivir en la voluntad de Dios. Vive para agradar a Dios en todas las cosas, conversaciones, acciones y en general todo lo que hace. Ahora, ¿qué más se necesita para ser un auténtico cristiano? Vamos a estudiar la otra cara de la moneda. ¿Qué es lo que Dios de verdad espera de un verdadero cristiano, de alguien que ha nacido de nuevo? Y en primer lugar, se necesita reflejar a Jesús en nuestras vidas. Si la gente tiene, óigame bien, o no puede ver, no puede oír al Señor por medio de cada uno de nosotros, entonces no hemos nacido de nuevo. Es necesario humillarnos y menguar en nuestras vidas para que Dios sea exaltado. Debemos ser diligentes en huir del pecado y tener un rendimiento o un redimir bien del tiempo para ser testigos del Señor, haciendo el bien a todos, siempre exhibiendo una conducta seria y firme de la vida de Cristo en todo tiempo y en todo lugar. Y debe ser claro y notorio que el deseo número uno es servir a Dios y hacer la voluntad de Dios. Óigame bien esto, en todo. Debes de vivir para agradar en todo al que te ha llamado a pelear la buena batalla, buscando siempre alcanzar la vida eterna. Esto es importante y esto es crucial. Alguien que ha nacido de nuevo, alguien que es genuino y auténtico con Dios, tiene como objetivo primordial alcanzar la vida eterna. En segundo lugar, en el libro de Marcos, en el capítulo 12, el versículo 30, leemos lo siguiente: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y es que este amor por Dios en nosotros toma el control de todos nuestros afectos y no hay nada igual ni nada superior. Óigame esto, es importante, ya no vivimos para nosotros, ya no buscamos el agradarnos a nosotros mismos, ahora vivimos para Dios. El espíritu del que ama a Dios se regocija en su Salvador. Para el verdadero cristiano, en el Señor está su delicia. El nombre, la persona del Señor es el deseo de su alma. Su corazón clama: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Solo deseo es a Dios, no el mundo ni las cosas del mundo, pues el mundo le ha sido crucificado y él ha sido crucificado al mundo. Ha sido crucificado al deseo de la carne, al deseo de los ojos y todo orgullo en la vida. En segundo lugar, la segunda señal del verdadero cristiano es el amor hacia el prójimo. En Mateo 22:39, el Señor lo dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si alguien pregunta quién es mi prójimo, y es todo aquel que necesita de misericordia y necesita de ayuda de alguien más. Y eso lo que puede encontrar usted por todas partes. En el mundo hay gente afligida, hay pobres, hay necesitados, hay angustiados, hay encarcelados física, material y espiritualmente.
Y en esta lista no podemos excluir tampoco a nuestros enemigos, ni tampoco a los enemigos de Dios. Todo verdadero cristiano ama a los demás como a sí mismo, así como Cristo nos amó. Pablo da claridad de esta clase de amor. Ese amor que es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia, que no juzga con ligereza, que no se envanece, sino que hace del que ama, se haga siervo de todos. El amor no hace nada indebido, no busca lo propio, sino el bien de los demás, para que puedan ser salvos. El amor no se irrita, no genera ira, pues si lo tienes, careces de amor. El amor no piensa mal de los demás, no se goza de la injusticia, sino se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo esto está en 1 Corintios capítulo 13. Y otros conversan o miran su celular como quien espera que pase rápido el tiempo para salir. Esto tampoco es señal de un verdadero cristiano. Su relación con la mesa del Señor debe ser genuina y auténtica. Debemos de venir con el deseo de en el culto encontrarnos con el Señor y rendirle un culto a Él. Rendirle la alabanza, la adoración, nuestro tiempo, nuestra atención, nuestro espíritu y todo nuestro ser. Es a eso que venimos a la iglesia. Otro punto, otra característica importante de un verdadero cristiano es que tiene, óigame bien, una fe sólida y firme. Y este es el fundamento de todo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. 1 Juan 5:1. Y Juan 1:12 dice, mas a todos los que la recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted no cree que Jesús es el Cristo, es el Salvador del mundo, y que en Él y solo en Él hay salvación y vida eterna, y que en Él está el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre, y si usted no cree esto en fe, usted no es un verdadero cristiano. Muchas personas vienen a la iglesia porque, como les decía hace un poco, miran al Señor como ese amuleto de la buena suerte, como esa persona que me puede ayudar en la necesidad, o porque tengo un vacío y solo Él lo puede llenar, o porque tengo un compromiso con una persona, con un pastor, con un líder, con un familiar, con mis padres que me han hablado del Señor, o porque veo que cuando se ora por mí, las cosas funcionan. Y esto no debe estar. La fe me lleva a una confianza segura, a una confianza divina puesta en el Señor. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El mismo Señor declara que el que cree en el Hijo tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Y para creer esta verdad, solo lo podemos hacer por medio de la fe en Cristo Jesús. Esto está en San Juan capítulo 5, versículo 24. Y es que la verdadera fe produce arrepentimiento y produce buenas obras. Y contrario a esto, hay una fe muerta y diabólica. Esa es la fe que aún tienen los mismos demonios. Ellos creen que Cristo nació de una virgen, que hizo milagros. Ellos saben que el Dios mismo y que por nosotros se entregó, sufrió muerte para que seamos redimidos de toda condenación. Él sabe que el Padre lo levantó al tercer día de los muertos y que ascendió al cielo y está sentado a la diestra y que al final del mundo vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Todo esto lo saben los demonios. Ellos conocen y creen todo lo que está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y a pesar de toda esta fe, siguen siendo demonios. ¿Por qué? Porque es que hay una fe muerta, hay una fe diabólica, hay una fe que solamente declara, hay una fe que solamente se queda en el razonamiento, en el conocimiento, pero no se entiende, no se vive, no permea su espíritu, no cambia y transforma ni regenera su espíritu. Y esa fe es la que tenemos que evitar, porque el verdadero cristiano tiene una fe auténtica, una fe que proviene de Dios, así como el amor que está expresado allí en 1 Corintios 13, esa misma fe está en cada uno de nosotros. Una fe que se sostiene y que es sustentada por el mismo Dios. Qué tremendo entender todo esto. Qué tremendo es conocer toda esta verdad. Y
Esta fe nos lleva a tener la certeza de que solo por los méritos de Cristo mis pecados son perdonados y así reconciliados con Dios. Y Dios nos da un nuevo corazón lleno, óigame bien esto, de amor hacia el mismo Dios y dispuesto a obedecer sus mandamientos. Ahora, no se trata de ser religioso o tibio o casi cristiano. Se trata de tener esta fe que nos limpia y cambia nuestros corazones. Hechos 15:9. Esta fe purifica por su espíritu nuestro corazón. Nos limpia de la ira, de la soberbia, del orgullo, de la dureza, de lo impuro, de toda iniquidad y de toda carnalidad. 1 Corintios 7:1. Y por otra parte, esta fe lo llena de amor hacia Dios y hacia la humanidad. Un amor que le permite desgastarse en pro de todo los demás. Una fe que le hace fuerte ante todo ataque, ante toda burla, ante todo desprecio que le hagan. Este amor hacia Dios y hacia los demás que nada lo derriba. Iglesia, es momento de preguntarnos, ¿me encuentro yo entre estos verdaderos cristianos? ¿Practico la justicia, la misericordia y la verdad? ¿Tengo la forma externa del cristiano? ¿Me abstengo de hacer lo que está prohibido en la palabra de Dios? ¿Soy serio y obediente en mi vida, llevando fruto digno de arrepentimiento? ¿Y hago todo esto con el deseo sincero de agradar a Dios en todas las cosas? Si es así, Dios entonces está viendo tu sinceridad. Dios está viendo tu obediencia y tu amor hacia Él y hacia el prójimo. Iglesia, todo tiene que estar dedicado y ejecutado para la gloria de Dios. Tu trabajo, tus negocios, tus estudios y todo lo tuyo. Hoy el Espíritu Santo te invita que todo lo que hagas sea sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Por eso la palabra nos dice, todo lo que hagamos, hagámoslo para su gloria. 1 de Pedro 2:5. Ahora, el propósito de todo es perseverar hasta el fin, no sea que seamos descalificados de nuestra carrera. Pregunto, ¿está tu corazón lleno del amor de Dios? ¿Puedes clamar mi Dios y mi todo? ¿Es Dios tu gran deseo? ¿Estás feliz y completo en Dios? ¿Es Dios tu gloria, tu delicia y tu corona? ¿Vives el mandamiento? El que ama a Dios ama también a su hermano. Entonces, ¿amas a tu prójimo como a ti mismo? ¿Amas a todos como a tu propia alma? Incluso a tus enemigos y a los enemigos de Dios les amas como Cristo les amó. ¿Crees que Cristo se entregó y murió por ti? ¿Tienes fe en su sacrificio? ¿Crees que el Cordero de Dios ha borrado tus pecados y los ha lanzado como una roca al fondo del mar y que ha pagado el precio de tu deuda y fue clavado en la cruz? ¿Crees que has recibido el perdón de pecados por medio de su sangre derramada en la cruz? ¿Y te da testimonio el Espíritu Santo a tu espíritu de que eres un hijo de Dios? Hoy es día de abrazar y asegurarse en Él. Pues si no es así, no seremos salvos. Y desde el lugar de la congregación, como religiosos, o como tibios, o como casi cristianos, entonces irás al infierno. Hoy es día de parar y retomar el verdadero camino. Es con Él y por Él que llegaremos al lugar de la vida eterna. No permitas que nada ni nadie te detenga en llegar a la meta y tomar tu corona. Pido a Dios que todos los que hoy estaban oyendo esta palabra no sean ni religiosos ni tibios, sino que sean esos verdaderos y auténticos y genuinos cristianos nacidos de nuevo por el agua y por el Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Amén y amén.